Tras la toma de Badajoz el 14 de agosto de 1936, gran parte de Extremadura quedó bajo el poder del ejército sublevado. En Cáceres, el general Franco establece su Estado Mayor y desde aquí diseñará el futuro de la guerra civil y consolidará su poder como generalísimo de los ejércitos. Durante el verano y otoño de 1936, la represión sobre los milicianos y simpatizantes de izquierdas empieza a llenar de cadáveres los cementerios extremeños. A finales de agosto de 1936, el Ejército de África, también conocido como Columna Madrid, ha consumado una nueva victoria en Guadalupe y Navalmoral de la Mata. Estas últimas acciones hacen que prácticamente la totalidad de la provincia de Cáceres esté bajo el control de los sublevados. Porque a partir de que los militares leyeron el bando de guerra en la mañana del 19 de julio de 1936, primero en la plaza de Cáceres y segundo en Santa María, en el casco histórico, pues prácticamente a partir de ahí la Guardia de Asalto, la Guardia Civil, es decir, el resto de fuerzas, pues se sumaron a la sublevación y eso conllevó que sencillamente, pues, salvo algunos casos, pero casos aislados, la práctica totalidad de la provincia quedara bajo mando sublevado. El avance del Ejército de África fue tan fulgurante que en pocos días el frente de guerra quedó lejos de Sevilla, donde se encontraba el Estado Mayor de Franco. Franco y su Estado Mayor no pueden seguir en Sevilla, donde están muy alejados del frente que ya se acerca a Toledo y a Madrid, y deciden instalarse en Cáceres porque Cáceres, estaba a una distancia prudencial del frente, tenía un pequeño aeródromo y después era un núcleo ferroviario importante. Para establecer el Estado Mayor en Cáceres, se elige el Palacio de los Golfines de Arriba, donde reside don Gonzalo López Montenegro, fiel monárquico y gentil hombre de cámara del rey Alfonso XIII. Y el rey Alfonso XIII intercede para que le ceda el palacio a Franco. A Franco no le gustaba instalarse en cuarteles, instalar su Estado Mayor en cuarteles. De hecho, en Sevilla había estado en el Palacio de Llandurí contra la opinión de Queipo de Llano. El Estado Mayor franquista va a encontrar en Cáceres otro lugar decisivo para llevar a cabo su estrategia militar, el Hotel Álvarez, inaugurado unos meses antes del estallido de la Guerra Civil. Que era lo más moderno que se podía encontrar entonces en España. Era un hotel con ascensor, con montacargas, un hotel del que salía agua caliente de los grifos, que eso en Cáceres era algo muy sorprendente, y que sobre todo tenía una central telefónica Standard Electric de última generación. En cuanto descubren eso, los militares requisan el hotel, ocupan el hotel de Antonio Álvarez y allí se va a instalar pues Millán Astráin, Quindelán, allí va a venir Mola, por allí van a pasar los generales italianos y alemanes que van a venir a negociar con Franco. Para completar la estructura político-militar del Estado Mayor, se toma el control del periódico Extremadura, que se encargará de las labores propagandísticas del nuevo régimen. El Extremadura se llamaba Extremadura Diario de la Tarde, pero a partir de la Guerra Civil se va a llamar Extremadura Diario Católico. Lo dirigía Reyes Huertas, que realmente tenía una dirección del periódico testimonial. Quien controlaba era Juan Vilán, que era el subdirector. La prensa internacional, que viene acompañando al Ejército de África, también se instala en Cáceres. Los periodistas que han narrado los terribles sucesos de Almendralejo, Mérida y Badajoz se encuentran ahora con una ciudad que no ha sufrido los estragos de la guerra. Es una ciudad donde, a pesar de la guerra, los cafés están llenos, hay muchísimo bullicio en las calles y en la Plaza Mayor suena música, pero no música solo patriótica o militar, que también, sino música de jazz, música de foxtrot. Dice, esto es una ciudad feliz, inasequible a la tensión, a la muerte, a los problemas que están surgiendo en otras ciudades de España, donde había habido mucha tensión, y sin embargo aquí pues era
una ciudad como en fiesta, porque claro, hay que imaginarse lo que supone ese mes de septiembre de 1936, con esto lleno de espías, de militares alemanes e italianos, del Estado Mayor de Franco, de soldados que vienen a descansar, de comerciantes que vienen a vender para la intendencia del ejército, etcétera, etcétera. Sin embargo, tras esa fachada de ciudad floreciente, las cárceles están llenas de republicanos y en la sombra se siguen cometiendo asesinatos. Lo que sí sucede en Cáceres es que Franco se da cuenta de que eso de dar paseos y fusilar de manera casi de incógnito, sin que se sepa, no es interesante. Es mucho más interesante lo que él llama garrote y prensa, es decir, un juicio sumarísimo que será más o menos legal, más bien poco legal, y luego la sentencia de muerte que se haga mucha publicidad, que salga en la prensa, que los fusilamientos se conviertan como en un acto judicial, serio, importante y que se le dé mucha publicidad para atemorizar a la ciudadanía y que nadie intente ningún levantamiento, ningún movimiento extraño. Y en ese entramado, podríamos decir, de represión, hay otro edificio importante. Es lo que se conoce como el campo de concentración de los Arenales. Está a las afueras de la ciudad, marchando hacia la localidad de Malpartida de Cáceres. Era un antiguo cortijo que se habilitó para presos. Ese campo de concentración empieza a funcionar en la segunda mitad del año 37 y todo indica que a finales del 39 ya estaba cerrado. El número de presos que pasaron por el campo de concentración oscila, depende de los momentos. Quizás no hubo más de 1.000, 1.500 en una ocasión, pero podemos estar hablando del paso de unos 3.000 personas. Y lo curioso del campo de concentración es que tenía un anexo, porque no cabían ya los presos. Ese anexo no era otro que la Plaza de Toros de Cáceres. También parte del campo de concentración de los Arenales, pero anexo suyo. Ante la aparentemente favorable opinión pública, Franco y sus colaboradores despliegan una estrategia propagandística con un notable éxito para el futuro caudillo. Y en esa estrategia tiene una importancia capital Cáceres, porque Cáceres va a ser de alguna forma manejada, utilizada para organizar manifestaciones en apoyo de Franco, manifestaciones que son fotografiadas, que son recogidas por la prensa local y que se envían a toda la prensa nacional, para que se note que Franco es muy apoyado, que Franco tiene el apoyo del pueblo. Aquí es donde se inventa el grito Franco, 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 justamente en ese balcón del Palacio de los Golfines. Lo importante de la estancia de Franco en Cáceres es que él llega de general y se va como caudillo, o sea, como jefe supremo del Estado español y del Ejército español. Porque son sus tropas las que avanzan inexorables hacia Madrid, porque son ellas, el Ejército de África, el que pone cerco a la capital. Antes de llegar al asalto al Madrid, Franco, que ha conseguido no solo triunfos militares, sino apoyos diplomáticos, cosa que no ha hecho ni Queipo ni Mola, es ya, de facto, antes que de jure, generalísimo de los ejércitos, que quiere decir el general de los generales que decide la gran estrategia para acabar con el enemigo republicano. Franco había conseguido establecer, con la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler, una alianza que iba a ser decisiva en el desarrollo de la guerra. Fruto de esos acuerdos, a Extremadura van llegando tropas y armamento. Van a llegar a la estación de tren de Aldea del Cano, vienen desde Sevilla y de Aldea del Cano van al castillo de las Arquijuelas. En ese momento se va a dedicar al cuartel de la Legión Cóndor alemana. Se van a instalar allí, pero además, curiosamente, les van a prohibir que vengan a Cáceres, para que no se sepa mucho que los alemanes están apoyando a las tropas de Franco. Y cuando salen de fiesta, no vienen a Cáceres, sino que van a Aldea del Cano, donde mi suegra, que es de allí, recuerda haber visto a los soldados nazis pues en los bares del pueblo, alternando y divirtiéndose. La ayuda militar que recibió el ejército sublevado a instancias de Franco queda de manifiesto en el cementerio italiano levantado en las inmediaciones del frente extremeño para dar sepultura a los caídos en la batalla del Argallén de 1937. Los italianos en un principio se enterraron aquí, como atestiguan las tumbas que quedan todavía con sus placas conmemorativas de cada soldado,
Pero una vez acabada la guerra, todos los italianos son trasladados a Zaragoza, al osario de San Antonio de Padua, donde Franco hace un osario y junta allí a todos los muertos italianos. El frente se hace estable hasta el 39 casi, entonces desde el 37 al 39 todos los españoles que también iban cayendo también se siguen enterrando aquí, y de ahí la fosa común que tenemos. Las alianzas conseguidas por Franco serán de gran importancia ante la incapacidad del gobierno republicano de conseguir la ayuda de las principales democracias europeas. La República, al quedar anegados las posibilidades de tener armamento o bien francés o bien británico, depende enteramente de la Unión Soviética. Eso le da un apoyo enorme al Partido Comunista entre las fuerzas políticas de la República. Crece de una manera desorbitada como el partido eficaz cuyo referente, que es la Unión Soviética, está ayudando a la República. Pero también impide que Francia y Gran Bretaña, que no quieren estar aliados con la Unión Soviética, porque no quieren ir a una guerra de nuevo, saben lo que ha costado la Primera Guerra Mundial, se abstengan de apoyar a la República. El coste de la ayuda soviética fue muy alto, porque significó también la imposibilidad de tener de ninguna manera la ayuda de las grandes democracias occidentales. Madrid soportará durante 2 largos años numerosos bombardeos que ponían en peligro el ingente patrimonio histórico-artístico de la ciudad. Por ello, el gobierno republicano crea la Junta Central del Tesoro Artístico, presidida por Timoteo Pérez Rubio. El pintor extremeño fue el responsable del traslado de casi 2000 obras de arte. Después de un periplo por varias ciudades españolas, las obras acabaron custodiadas por la Sociedad de Naciones en Ginebra hasta el final de la Guerra Civil. Timoteo, con una dilatada obra pictórica comparable a la de Eugenio Hermoso o Adelardo Covarsí, acabó exiliado en Río de Janeiro hasta su muerte. Al tiempo que se produce la Batalla de Madrid, en la Extremadura nacional la represión se recrudece, pero ahora es dirigida por la Guardia Civil, que va tomando el control de los pueblos que no fueron sometidos por el Ejército de África. Es el caso del municipio de Fuentes de León. Mucha gente había huido, entonces sí que en los días que viene aquí Navarrete Alcal, la limpieza, como ellos la llamaban, la represión, la violencia que van a ejercer es la gente que queda en el pueblo, ¿no? Navarrete Alcal, que había organizado la represión en Fuente de Cantos, crea en Fuentes de León una gestora municipal que será la encargada de llevar a cabo las detenciones de los simpatizantes de izquierdas y republicanos. Se calcula que las personas represaliadas superan el centenar y todas tienen un pasado común: su vinculación a la reforma agraria. En Fuentes de León hemos encontrado esa relación entre esos represaliados y aquellos que formaron parte en diferente grado en las ocupaciones temporales de fincas en marzo del 36, y hemos encontrado cómo esos listados son los mismos que los listados de represaliados que tenemos. En la provincia de Cáceres, la represión contra simpatizantes de izquierda no alcanza el número de fallecidos de la provincia de Badajoz, pero no por ello fue menos dramática. El Tajo es utilizado como fosa natural, ¿no? Y hay testimonio y hay constatación de cómo tanto en el puente del Tajo, en el puente de Bonán, en el puente de Almará, en el puente de la carretera de Bonán a Guadalupe, en esos puentes son ejecutados y son tirados al río, perdida la pista de cualquier persona y continuando hoy en día desaparecido. Cementerios, ríos y viejas minas abandonadas eran los lugares más habituales donde hacer desaparecer a los represaliados. En Valencia de Alcántara, un pozo de la mina Terría sirvió de fosa común para decenas de personas. Es un contexto represivo de los que nosotros denominamos como los parajes del terror. Una mina que fue utilizada desde el verano de 1936 hasta diciembre aproximadamente para transportar allí grupos de represaliados que eran ejecutados y posteriormente arrojados al interior del pozo. Estos grupos de represaliados no solamente pertenecen a Valencia de Alcántara, sino que son grupos de civiles que son detenidos en los pueblos del entorno, Cedillo, Membrío, etcétera, etcétera, toda la zona de lo que es Valencia de Alcántara y los pueblos alrededor, para ser transportados a la mina, ejecutados y arrojados dentro del pozo.
En este caso en concreto el proceso de identificación es muy complejo y es probable que no podamos llegar a hacer una identificación individualizada de cada una de las víctimas, precisamente por ese contexto en el que hallamos los restos óseos, que no estaban en conexión anatómica, sino que era un conjunto de restos óseos que se habían ido mezclando en ese pozo lleno de agua, había conformado una especie de osario, ¿no? Entonces en este caso pues la identificación es un aspecto muchísimo más complejo que en otras fosas en las que vemos los cuerpos conservados en conexión anatómica y bueno, pues es muy probable que no podamos llegar a hacer una identificación individualizada del número mínimo de personas que tenemos, que son por el momento 48 hombres. En el caso de los cráneos podemos analizar si hay un tipo de lesión perimortem que pueda estar asociado con el proceso de ejecución. Lo más común es que encontremos en estos casos cráneos que tienen orificios de entrada, como por ejemplo este caso, tiene un orificio de entrada y posteriormente un orificio de salida, en este caso en el frontal, que nos está marcando cuál es la trayectoria de esa bala y cómo se ha producido la ejecución por la espalda. Con la resistencia de Madrid, el gobierno republicano reorganiza sus fuerzas y en enero de 1937 ordena la fortificación del Frente de Extremadura, 190 kilómetros de frontera que penetra en la provincia pacense, siendo Medellín su punto más caliente. Para impedir la toma de Medellín y su puente, se construye un complejo sistema de trincheras como primera línea de defensa. Pues aquí podéis apreciar cómo la trinchera hace un trazado en zigzag o un poco sinuoso, con la idea de si cae un mortero del bando enemigo dentro de la propia trinchera, pues que la onda expansiva, la deflagración, no afecte al resto de los soldados que están dentro de la propia trinchera. En este punto en el que nos encontramos podemos todavía reconocer parte de lo que es los vestigios de un nido blindado, en el que podemos ver pues todas las ventanas en las que se colocarían los soldados republicanos para defender la posición de la carretera, para defender esta vía de comunicación. Y aquí, aunque ahora mismo no lo reconocemos, pero por debajo de lo que es la vegetación, pues se desarrolla un tramo de trinchera en zigzag. En el puente también se toman medidas, reforzándolo y adaptándolo para contener un posible asalto. En el propio pretil de la zona del puente, pues ellos hacen una serie de agujeros y ponen puestos de tirador para defender toda la posición del puente. En la zona del templete también, allí también establecen algunos puestos de tirador dentro de la propia plataforma del puente, y están controlando mucho toda esta zona, porque es la que les permitiría pasar al ejército sublevado hacia la zona de La Serena. Si bien Medellín es un punto estratégico, el centro militar más importante fue el cuartel general con sede en Cabeza del Buey. Por otro lado, la capital administrativa de la Extremadura republicana se establece en Castuera, así como los comités provinciales de los partidos políticos de izquierdas que van ocupando el municipio. Desde aquí se edita el periódico Frente Extremeño, impulsado por el Partido Comunista. En su segundo número aparece la colaboración del poeta Miguel Hernández, que escribe algunos de sus poemas desde Castuera. La segunda quincena del mes de mayo y sobre todo la segunda quincena del mes de junio está constatada su presencia en Castuera. ¿Y ahí qué va a hacer Miguel Hernández? Pues Miguel Hernández no va a hacer otra cosa que escribir algunos de sus poemas. De hecho, Campesinos de España se escribe o se publica por primera vez en Frente Extremeño. Traspasado por junio, por España y la sangre, se levanta mi lengua con clamor a llamarte. Campesino que mueres, campesino que yaces en la tierra que siente no tragar alemanes, no morder italianos. Español que te abates con la nuca marcada por un yugo infamante, que traicionas al pueblo defensor de los panes. Campesino despierta, español que no es tarde.
la prensa explicaba cómo Miguel Hernández había leído, por ejemplo, ese poema campesino en las trincheras, en el frente extremeño, y cómo quizás esa actuación de los guerrilleros y también de los demás soldados republicanos le llevó a decir a Miguel Hernández cuando marchó a finales de junio hacia su tierra que en Extremadura se defienden los hombres como leones. Dos meses después del paso de Miguel Hernández por el frente extremeño, el ejército rebelde consigue romper la línea de trincheras que defiende a Medellín y el puente se convierte en el único obstáculo que detiene su avance. Los soldados republicanos deciden volar esa parte del puente para evitar que pasen las tropas sublevadas. Esas tropas en esas semanas anteriores habían ocupado las posiciones que estamos viendo de los cerros del otro lado del río Guadiana, de la parte norte. Sobre el 25 de agosto deciden incluso dar orden de evacuar a la población civil que quedaba todavía dentro de la población. Desde ese momento, Medellín pues, se convierte, como podríamos decir, como en un cuartel, porque ya no hay población civil, solo están las tropas republicanas en esta zona y se está fortificando todo lo que es el castillo. En el castillo se van a realizar numerosas actuaciones para adecuarlo a la defensa de una guerra moderna. Entonces desde aquí podéis ver toda esa serie de agujeros rectangulares que veis con ladrillo, que funcionan como puntos de tirador de los soldados republicanos que había emplazados dentro del propio castillo, siempre disparando a esa línea de trincheras que tenían el ejército franquista al otro lado del Guadiana. Durante todo un año se van construyendo y reforzando las murallas y las torres medievales que ahora alojan nidos de ametralladoras. Para protegerse de los constantes bombardeos, trazan pasos subterráneos que comunican el castillo con el exterior. Bueno, pues nos encontramos dentro de uno de los túneles que se construyeron en el patio del castillo de Medellín, en ese proceso de refortificación de este castillo. Y esto era una salida que tenían como a un punto escondido en la ladera norte del Cerro del Castillo, y eso les permitía pues, tener también una vía de escape para no tener que salir por las puertas principales del castillo. Los defensores aprovecharon todos los espacios históricos que el castillo tenía, adecuándolos a las circunstancias del frente. Bueno, pues ahora estamos dentro de lo que era el depósito hidráulico musulmán, y este espacio lo destinaron para dar clases de adiestramiento a los milicianos que se adherían al bando republicano. Aquí instalaron mesas y sillas de uno de los colegios de Medellín. Al fondo lo que estamos viendo es un intento de hacer una trinchera de salida para poder salir de este depósito si hubiera un bombardeo y se anulara la trinchera de entrada. Realmente tuvo que haber un bombardeo porque cuando se hizo la excavación nos aparecieron huesos de personas y trozos de metralla de alguna de las bombas, y al mismo tiempo es que no se terminó de hacer esa vía de escape. El control de la República al este de la provincia de Badajoz favoreció la represión contra personas de derechas o simpatizantes de los sublevados. Y en ello hay que concretar que la población más afectada la tenemos en Don Benito. Los números más o menos se sitúan en torno a 175 personas que perecieron a causa de la represión republicana. Villanueva de la Serena le sigue a continuación. Posteriormente Cabeza del Buey y finalmente Castuera son las 4 poblaciones más afectadas por esas prácticas represivas republicanas. Por ejemplo, los militares alzados o los que son dudosos. Por ejemplo, los patronos, que habían sido enemigos del sindicalismo obrero. Por ejemplo, la Iglesia Católica, sus clérigos, sus religiosos, que están erigidos en culpables de todos los males que acosan al proletariado y a España. O aquellos votantes de los partidos de derechas o dirigentes de los partidos de derechas que se han opuesto a las políticas de izquierda durante la República. Esos son los objetivos selectivos de la represión. Se pueden ver, por ejemplo, episodios como fue la célebre cuerda de presos que afectaron especialmente pues, a población de la zona de las Vegas Altas y también de La Serena. En esa cuerda pues, ocurrió en la ocupación de la Bolsa de La Serena en el verano de 1938, ante el avance de las tropas franquistas, pues los presos republicanos que tenían pues, entendieron que había que llevárselos a otras zonas
de la República, porque prácticamente la Bolsa de la Serena iba a ser ocupada con inmediatez. Pues bien, en ese itinerario, desgraciadamente, pues a los presos le fueron dando muerte. Concretamente en La Hava comenzó la ejecución de parte de ellos, pero sobre todo fue en la zona del Zújar donde realmente el asesinato de esas personas se llevó a cabo con mayor grado, ¿no? Aquella represión izquierdista también alcanzó a los intelectuales. El escritor y poeta donbenitense Francisco Valdés, perteneciente a una rica familia de terratenientes, fue un notable regionalista y folclorista. Valdés tiene un texto maravilloso que se titula Las Retamas, hablando de su finca. Entonces esta finca era una joya para él, pero una joya que él miraba con unos ojos sensibles de artista, defendiendo a sus jornaleros, haciendo que vivieran mejor, y esta finca es incendiada, es quemada. Y él escribe un texto conmovedor en el que habla de esta ola de destrucción que hay, que no conduce a nada, que destruye la belleza y que no sirve para nada. Esa es la sensibilidad de Valdés. Eso en ese periodo de radicalización, de final de la República y comienzo de la Guerra Civil, pues tenía un letrero grandísimo en su pecho, sabiéndose que no iba a durar mucho, como así ocurrió, claro. En el año 1938, el ejército franquista sigue alcanzando victorias y cada vez son más las provincias sometidas. Las aparentemente olvidadas comarcas republicanas de la Serena y la Siberia pasan a ser objetivo de los sublevados, lo que precipita en el verano de 1938 la Batalla de la Serena. El ejército franquista va a iniciar una ofensiva el 19 de julio, 80 a 100.000 hombres, los cálculos aproximados, y frente tienen al ejército republicano que encuadra unos 20.000, cuando el día 24 esas dos masas atacantes coinciden en Campanario. En 4 días prácticamente van a cerrar lo que se denominaba la Bolsa de la Serena, la Bolsa de Mérida. Para mí el hecho bélico más importante en la historia de nuestra región. Han conquistado la mitad de la Extremadura republicana, unos 3.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de unos 25 pueblos, como eran Don Benito, Villanueva, Castuera, que era la capital política, donde los datos nos hablan de que fueron unos 4.700 los soldados republicanos hechos prisioneros, unos 1.700 que fueron enfermos y retirados a la zona republicana, heridos, enfermos, la mayoría de ellos volvieron a combatir, y entre 700 o 600, 700 los muertos. El 25 de julio, solo una semana después de la Batalla de la Serena, comienza la Batalla del Ebro, la más importante de toda la Guerra Civil. La batalla se prolongó más de 3 meses, con la victoria final del ejército franquista. A partir de ese momento, diciembre del año 38, se inicia la triunfal ofensiva franquista sobre Cataluña, que es la última de las grandes operaciones militares, y que básicamente provoca un desplome militar interno, una implosión del bando republicano. Para obligar a Franco a detener su avance sobre Cataluña, el ejército republicano desencadena una fuerte ofensiva en el frente extremeño, con la intención de dividir la zona nacional en 2. La aviación hizo acto de presencia y 30 aeronaves franquistas bombardearon los municipios extremeños que habían quedado en mitad del campo de batalla. Poblaciones como Peraleda del Zaucejo y Zarzacapilla fueron arrasadas. Finalmente, el ejército franquista consiguió detener la ofensiva republicana, que no alcanzó sus objetivos. En marzo del año 39, la República es derrotada porque se derrumba internamente, con un episodio de guerra civil entre republicanos, negrinistas y casadistas, que es muy cruento en la propia capital del Estado, de Madrid. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
La contienda dejaba el país desolado, provocando la muerte de alrededor de 500.000 personas, casi la mitad víctimas de la represión en la retaguardia. Con el final de la guerra, se prosigue con la represión sistemática de los vencidos y se construyen campos de concentración en mitad de una crisis humanitaria conocida como el Año del Hambre. En el tablero internacional, Franco mantiene sus alianzas con el eje fascista que acaba precipitando a Europa a la Segunda Guerra Mundial. Con la previsible victoria de las potencias democráticas, en España resurge la resistencia con la guerrilla antifranquista, conocida también como maquis.